La mayoría de los dueños creen que mientras el bol de agua esté lleno, su perro está bien hidratado. Pero hoy voy a decirte algo que a menudo se pasa por alto en la consulta convencional. El agua sola es la base, pero no es la única herramienta para potenciar la longevidad de tu perro hasta sus años dorados. Si tu perro solo bebe agua del grifo, te estás perdiendo la oportunidad de usar la hidratación como una herramienta de medicina preventiva. Existen líquidos cargados de aminoácidos, electrolitos naturales y probióticos que pueden, literalmente, encender el sistema inmunológico de tu perro, lubricar sus articulaciones oxidadas por la edad y limpiar sus riñones cada vez que bebe. En este video de Conexión Canina, no vamos a darte recetas de cocina comunes. Vamos a darte fórmulas de biohidratación. Vamos a descubrir por qué el líquido que estás a punto de ver es considerado el santo grial de la longevidad canina y cómo un simple cambio en lo que pones en su cuenco puede reducir drásticamente las visitas al especialista. Quédate hasta el final, porque te revelaré una bebida que casi nadie conoce, pero que tiene el poder de calmar el sistema nervioso de un perro ansioso en cuestión de minutos. Vamos a hackear la hidratación de tu mejor amigo. Clave 1. Caldo de huesos. Empezamos con el rey de las bebidas funcionales, el caldo de huesos. Pero cuidado, no es una sopa común. Es un extracto de colágeno, glicina y glucosamina obtenido tras una cocción lenta de 24 a 48 horas. ¿Por qué tu perro necesita este superalimento líquido para vivir más? Por 3 razones biológicas irrefutables. 1. Reparación del intestino permeable. La salud de tu perro comienza en su intestino. Muchos problemas de alergias en la piel y debilidad inmune se deben a poros en el revestimiento intestinal. La gelatina presente en este caldo sella esas paredes, permitiendo que tu perro absorba realmente los nutrientes de su comida. Un perro que absorbe mejor vive más tiempo. 2. Soporte articular sin fármacos. En lugar de esperar a que tu perro cojee para darle suplementos caros, el caldo de huesos aporta condroitina y ácido hialurónico de forma biodisponible. Es lubricación líquida para sus cartílagos. Si tienes un perro de raza grande o un senior, esto no es un lujo, es una necesidad básica. 3. Desintoxicación hepática. El hígado de tu perro procesa diariamente químicos, antiparasitarios y polución. El caldo de huesos es rico en glicina, un aminoácido esencial que ayuda al hígado a limpiar la sangre. ¿Cómo suministrarlo? No se trata de llenar su cuenco por completo. La dosis táctica son 2 cucharadas por cada 10 kilos de peso mezcladas con su agua o comida. En la siguiente parte, vamos a ver un refuerzo nutricional que viene de la naturaleza tropical y que es la clave para evitar los fallos renales en verano. Clave 2. Agua de coco. Muchos dueños cometen el error de dar bebidas isotónicas para humanos, como Gatorade, a sus perros cuando los ven cansados o tras un cuadro de vómitos. Esto es un peligro químico por los colorantes y el exceso de sodio. La solución para una hidratación celular real es el agua de coco natural. A diferencia del agua común, el agua de coco es rica en potasio y magnesio en proporciones perfectas para el organismo canino. Es lo que llamamos un líquido biocompatible. Cuando un perro hace ejercicio intenso o se enfrenta a altas temperaturas, el agua sola tarda tiempo en reponer los electrolitos perdidos a nivel celular. El agua de coco entra directamente al torrente sanguíneo, estabilizando la presión arterial y protegiendo el corazón. Pero hay una regla de oro. Debe ser 100% natural, sin azúcares añadidos ni conservantes, y nunca debe sustituir al agua potable, sino ser un complemento estratégico 2 veces por semana. Clave 3. Kéfir.
Si te dijera que el 70% del sistema inmunológico de tu perro reside en su intestino, entenderías por qué el agua no es suficiente para prevenir enfermedades. La tercera bebida funcional es el kéfir, específicamente el de cabra o el de agua. A diferencia del yogur comercial, que suele tener solo 2 o 3 cepas de bacterias, el kéfir contiene hasta 30 cepas diferentes de probióticos y levaduras beneficiosas. ¿Por qué esto es un potenciador de vida? Porque un perro con una microbiota pobre es un perro inflamado. La inflamación crónica es la madre del cáncer y de las enfermedades autoinmunes en los caninos. Al añadir una pequeña dosis de kéfir a su hidratación diaria, estás introduciendo un ejército de defensa que combate la proliferación de levaduras y sintetiza vitaminas del grupo B, esenciales para la energía y la salud del pelaje. Además, mejora la salud mental. Existe un eje directo entre el intestino y el cerebro. Un perro con flores intestinales sanas es un perro más equilibrado y menos reactivo. Dosis táctica. Empieza con una cucharadita de café al día para perros pequeños y una cucharada sopera para perros grandes. Recuerda, el kéfir de cabra es mejor porque la molécula de su proteína es más pequeña y fácil de digerir que la de vaca. Clave 4. Infusiones medicinales. Pasamos a una herramienta que casi nadie utiliza por miedo, pero que la etología y la veterinaria integrativa respaldan: las infusiones medicinales. No todos los tés son seguros, pero hay 2 plantas que funcionan como medicina líquida: la manzanilla y el jengibre. El refuerzo del relax, manzanilla. Si tu perro sufre de ansiedad por separación o miedos, una infusión fría de manzanilla, sin azúcar ni miel, mezclada con su agua habitual, es un ansiolítico natural. Contiene apigenina, que calma el sistema nervioso sin efectos secundarios. El apoyo antináuseas, jengibre. ¿Tu perro se marea en el coche? Una infusión muy suave de jengibre actúa directamente sobre los receptores del estómago, bloqueando la náusea. Regla de oro. Siempre ofrece estas infusiones a temperatura ambiente y como una opción adicional. Nunca obligues a tu perro a beberlas. Deja que su instinto elija. Clave 5. Jugo de arándanos. El último pilar es el jugo de arándanos rojos, cranberry, pero debe ser 100% puro, sin una gota de azúcar o xilitol. ¿Por qué tu perro necesita este escudo líquido? Los perros, especialmente los senior, son propensos a infecciones urinarias. Los arándanos contienen proantocianidinas que actúan como un teflón biológico, impidiendo que las bacterias se peguen a la vejiga. Además, protegen las neuronas contra el deterioro cognitivo. Darle arándanos en su bebida es proteger su cerebro del paso del tiempo. Ahora que conoces estas fórmulas de biohidratación, debemos hablar del vehículo que los transporta: el agua. Muchos dueños gastan fortunas en la mejor alimentación, pero llenan el cuenco directamente del grifo. En muchas ciudades, el agua contiene altos niveles de cloro, flúor y metales pesados que son proporcionalmente mucho más dañinos para un perro de 10 o 20 kilos que para un humano de 80. El cloro mata las bacterias malas, sí, pero también destruye los probióticos del kéfir que acabamos de añadir. El flúor, por su parte, puede interferir con la función de la glándula tiroides. Si quieres que estos refuerzos funcionen, la base debe ser agua filtrada o reposada. Un truco simple: deja el agua en una jarra de cristal abierta durante 24 horas. Esto permite que el cloro se evapore, transformando un líquido químico en una base biológicamente aceptable. Recuerda, la pureza del solvente determina la eficacia del remedio. Antes de pasar a la preparación final, es vital identificar los falsos amigos. Hay líquidos que nosotros consumimos a diario
y que para un perro son, literalmente, veneno metabólico. La leche de vaca. Después del destete, la mayoría de los perros pierden la enzima lactasa. Provoca inflamación intestinal crónica, gases y diarrea, lo cual anula cualquier beneficio nutricional. Si buscas lácteos, quédate con el kéfir fermentado, bebidas con cafeína o teína. El café y los tés negros contienen metilxantinas. El metabolismo del perro es incapaz de procesarlas eficientemente, lo que puede causar taquicardias y temblores peligrosos. Bebidas light o zumos industriales. Muchos contienen xilitol o exceso de fructosa. El xilitol provoca una caída fulminante de azúcar en sangre y fallo hepático. Nunca, bajo ninguna circunstancia, compartas tus bebidas procesadas con él. La clave de la salud es la rotación estratégica. Sigue este plan de biohidratación. Lunes y jueves, caldo de huesos, articulaciones. Martes y viernes, kéfir, inmunidad. Miércoles y sábado, agua de coco, hidratación celular. Domingo, manzanilla o jugo de arándanos, relax y riñones. A veces el amor se demuestra en los detalles que nadie ve. En esos 30 segundos que tardas en filtrar su agua. Estos actos diarios son los que construyen una vejez digna. Tu perro no puede elegir qué beber. Él confía ciegamente en lo que tú pones en su cuenco. Honra esa confianza dándole vida líquida. Si este video ha cambiado tu forma de entender la salud de tu mejor amigo, suscríbete a Conexión Canina y comparte esta guía. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estas bebidas vas a preparar hoy mismo? Estaré respondiendo vuestras dudas. Cuida lo que beben, porque en cada gota está la promesa de un día más a tu lado. Hasta el próximo video.